Muy buenos días amigos, sábado 17 de agosto del 2024. Una edición más de Pico a Pico. Quiero empezar el programa, aparte de saludar a la linda Mónica Yaya, que el sábado pasado hizo el programa sola, estuve con un inconveniente, saludar a Huánuco, a Arequipa y muy en especial a Huamachuco por haber estado celebrando estas ciudades, entre otras, un aniversario más de Fundación Española. Larga vida a nuestro país, a nuestras ciudades emblemáticas y a seguir trabajando por tener un Perú cada vez más unido. Mónica, ha sido una semana, como siempre, porque en nuestro país nadie se aburre. Y nadie se aburre porque o nos cantan el gato ronrón, o le avisan a don Vladimir Cerrón de que va a haber un allanamiento, que ya conocen su ubicación, el mismo ministro del Interior, o el ministro de Educación quiere dárselas de jugador de vóley y se tropieza con sus propios pies y termina en el piso. Una semana en realidad cargada de anécdotas que creo que son absolutamente irrelevantes porque desde acá siempre le vamos a exigir a la señora Boluarte y a sus ministros, en especial al señor Quero y muy en especial en la Semana del Niño, que trabajen. Dejen de hacer el ridículo, de verdad. No se mejora la educación cantando el gato ronrón ni fungiendo de voleibolistas para hacer el ridículo. Ya basta. Mónica, esta semana, el día de ayer específicamente, se publicó ya la lista de candidatos aptos para iniciar el proceso de evaluación para ser miembros de la Junta Nacional de Justicia. En este programa hemos hablado bastante de la Junta Nacional de Justicia y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este nuevo concurso. Hay 51 candidatos aptos y creo que este es el momento para ponerles el ojo, no para destruirlos, pero sí para advertir algún conflicto de interés, para advertir los antecedentes, porque recuerden que detrás de cada postulante no solamente hay una persona, hay un personaje y hay que mirar tanto a la persona, es decir, sus condiciones de idoneidad personal, como sus condiciones de conocimientos, trayectoria, aporte, etcétera. Recordemos que lo que hace un miembro de la Junta Nacional de Justicia es decidir quién ingresa a la carrera jurisdiccional o a la carrera fiscal y quién es destituido. Así que es muy importante, si queremos tener buenos jueces, buenos fiscales, es muy importante fijarnos en quién los ratifica, quién les abre la puerta, tanto para entrar como para salir. Súper importante. Mónica, ¿cómo ves este proceso? Buenos días, Rosa. Es un placer verte nuevamente aquí con nosotros, saludando además a todos nuestros amigos que nos siguen desde el Perú y desde el extranjero y a todos aquellos que hacen posible este programa. Efectivamente, el tema de la Junta Nacional de Justicia es un asunto importante para todos los peruanos porque esa Junta Nacional de Justicia es la que evalúa, ratifica, destituye a los jueces y fiscales que ven los casos que cotidianamente nos pueden afectar. Creo que es una decisión bastante importante y trascendental la de concursar para ser integrante de la Junta Nacional de Justicia. Ojalá esas postulaciones no tengan un direccionamiento político, porque lo que necesitamos los peruanos es precisamente que la justicia sea imparcial y que se aplique de manera igual para todos los peruanos, independientemente de su afiliación o de sus ideologías políticas o de sus simpatías políticas. Y ojalá no solamente los postulantes puedan conservar
Es el prestigio profesional que nos gusta llevar, sobre todo a quienes decimos defender causas justas hasta el final de nuestros días. Los abogados tenemos un prestigio que cuidar, una imagen de justicia que dar a la sociedad y un aporte social que tenemos que dar al lugar, al país, al mundo en el que vivimos. Yo hago también un llamado a los partidos políticos, a las bancadas del Congreso de la República, a quienes puedan estar tratando de direccionar la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que no cometan esa injusticia que ha cometido con el Perú el señor Martín Vizcarra, llamado bien el lagarto Vizcarra, porque él armó, diseñó esa Junta Nacional de Justicia para favorecerlo y es por esa razón que hasta hoy el señor Vizcarra no paga, por ejemplo, por esos más de 200.000 peruanos que hoy hacen falta en sus casas y que fallecieron durante el peor momento de la pandemia, precisamente por los actos de corrupción de Martín Vizcarra en la compra, por ejemplo, de esas pruebas rápidas que no sirvieron para detectar el COVID a tiempo en muchos casos. Ojalá la Junta Nacional de Justicia no sea nuevamente utilizada como lo hizo el señor Martín Vizcarra y empecemos a tener abogados prestigiosos que cuiden su libertad y su conciencia en el momento de tomar decisiones que afectan a todos los peruanos. Efectivamente, Mónica, súper relevante y vamos a estar desde este programa siguiendo semana a semana cómo evoluciona esta convocatoria y ahora proceso de selección. Viene el examen de conocimientos, me parece que es el día martes. Comentaremos el siguiente sábado, si Dios quiere, qué es lo que hubo alrededor de este examen de conocimientos y, por supuesto, los resultados. Es absolutamente objetivo. Este es un examen que mide cuánto teóricamente conoce el postulante. Vamos a conversar sobre eso. Mónica, sin embargo, mira, qué importante que es tener presente todos, ahora en este momento, a quienes nos siguen a través de este programa, tener presente cuál es el rol de la Junta Nacional de Justicia, porque ellos al determinar quiénes van a ser jueces, quiénes van a ser fiscales o determinar quiénes van a dejar de serlo, o porque los expulsan a través de alguna investigación, algún proceso, o porque no los ratifican por haber tenido denuncias o por no haber demostrado la idoneidad y la capacidad suficiente para continuar en el cargo. Entonces, es un rol bastante relevante, porque después nos estamos quejando de que el Congreso da leyes, pero los jueces las inaplican. Hemos visto más de una situación de este tipo. Estamos ahora mismo en el debate de las modificaciones que ha sufrido la ley de crimen organizado, por ejemplo, el debate que hay con respecto a contar con un abogado para un allanamiento. Ya estamos empezando a ver las consecuencias de estas modificaciones. Y me parece que debemos ser muy cautos en esto porque no podemos ir de un extremo de altísima vulneración a los derechos fundamentales, en especial al derecho a la presunción de inocencia, a un extremo en el cual se proteja tanto que se amarre de manos a la autoridad para poder actuar con el rigor que se necesita frente a delitos graves. Y somos conscientes que en nuestra patria, en este momento, vivimos una situación de altísima inseguridad por donde se mire. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales efectivamente han tomado el control de nuestra patria. Y si Exactamente. nosotros flexibilizamos demasiado eh, las leyes que están orientadas a combatirlos, entonces los resultados van a ser peores de los que tenemos ahora. Y eso lo digo precisamente porque hay todo un debate alrededor del proyecto de inconstitucionalidad que ha presentado el defensor del pueblo sobre la ley de extinción de dominio. Mónica, ¿cuál es tu análisis alrededor de esto? Creo que el defensor del pueblo
Josué Gutiérrez está utilizando su cargo para favorecer a criminales, porque al solicitar, al demandar la inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio, es decir, al pedir al Poder Judicial que elimine la posibilidad de incautar bienes a quienes han sido condenados, por ejemplo, por delitos de corrupción, no solamente favorece a su hermana, que actualmente es representante legal de una empresa a la que precisamente le han incautado un vehículo que tiene un valor de más de 800.000 soles, sino que también con esta demanda de inconstitucionalidad, Josué Gutiérrez, hoy defensor del pueblo y antes abogado de Vladimir Cerrón, también estaría intentando favorecer a Vladimir Cerrón, a quien justamente ayer el Ministerio Público, eh, bueno, a quien justamente ayer el Poder Judicial autorizó incautar 1.600.000 soles de esos más de 6 millones de soles que el señor Vladimir Cerrón habría obtenido de manera irregular entre los años 2008 y 2021, años entre los cuales él ejerció en 2 oportunidades la gobernación regional en Junín. En consecuencia, estando el caso de Vladimir Cerrón ya con una sentencia, ¿cómo es posible que un defensor del pueblo, que ha sido abogado precisamente de Vladimir Cerrón y hermano de la representante legal de una empresa cuyos bienes han sido incautados, presente de manera casual, entre comillas, una demanda de inconstitucionalidad de la ley que permite incautar bienes de origen oscuro? Nuestra situación en el país es extrema en materia de corrupción. Los peruanos estamos indignados. Esas manifestaciones violentas que a veces se dan en lugares públicos, que no son para nada justificables, creo que también tienen una cuota de indignación de los peruanos, ¿no? Porque no todos los peruanos son, digamos, proclives a ejercer actos de violencia como lo que sucedió con la señora Patricia Chirinos en Barranco, pero sí se indignan, sí se indignan. Y eso es la situación de corrupción, la impunidad en materia de corrupción puede llevar a otra situación peligrosa en la que algunos peruanos justifiquen los actos de violencia que muchas veces pueden ser injustificados y con resultados horribles, como lo que sucedió en Ilave hace muchísimo tiempo. Pero es el resultado de la información que reciben los peruanos sobre la impunidad de los actos de corrupción. De ninguna manera está justificado. Al contrario, yo creo que debemos estar alertados sobre la sensación que genera la impunidad en la ciudadanía peruana, la sensación que genera el mal funcionamiento del Poder Judicial, del sistema de investigaciones, del Ministerio Público y ahora del Defensor del Pueblo. Los peruanos no podemos seguir viviendo en esa situación de impunidad porque eso da lugar a algunos actos que pueden ser violentos, siempre injustificados, pero que se basan, se respaldan en una situación de extrema corrupción que no tiene solución y más bien está respaldada. Ojalá no tenga el resultado positivo que está esperando en el Poder Judicial. En el Tribunal Constitucional, Moni, pero en realidad Ah, yo, mira, perdón. ahí discrepo contigo y justamente recojo lo que dije hace un momento, que no podemos ir de un extremo de altísima vulneración a los derechos fundamentales, en especial al de presunción de inocencia, a otro de total impunidad amarrando de manos a la autoridad, al privarle de las herramientas que tiene para efectivamente enfrentar al crimen organizado. Y en especial a este que lucra y que se hace de bienes de forma indebida y que luego no hay forma de que este patrimonio pueda ser afectado por la autoridad. Es verdad todo lo que tú has dicho, sin embargo, también es verdad que la ley está hecha para ser cumplida y los derechos fundamentales deben ser respetados estrictamente.
Y esta ley, la de extinción de dominio, no requiere ni siquiera una sentencia en primera instancia para quitarle los bienes al investigado. ¿No? La vulneración al principio de presunción de inocencia es altamente flagrante, además de la vulneración al derecho constitucional a la propiedad. Creo que esta es una ley que en la modificación que hizo Vizcarra en el periodo en el cual gobernó solo, quiso hacerse de una herramienta para atacar a los enemigos. No podemos dejar de ver de que hay gobernantes inescrupulosos, y en este caso señalo directamente a Martín Vizcarra, que diseñan leyes para perseguir a sus enemigos. Y esta, la ley de extinción de dominio, fue modificada a través de un decreto legislativo que dio Martín Vizcarra sin control y que realmente no solamente invertía la carga de la prueba, es decir, exige al investigado que demuestre que realmente ha adquirido un bien. No, en las investigaciones no funciona así. Quien alega algo debe probarlo. Si yo digo que tu patrimonio es irregular y que lo has obtenido ilegalmente y que por lo tanto tengo que quitártelo, tengo que demostrar que eso es así. No te voy a denunciar de tener patrimonio ilícito y te voy a obligar a que tú demuestres que no es así. No funciona la investigación así. Además que se trata de un proceso que se lleva en secreto. No se puede llevar en secreto una investigación para extinguirte el dominio sin darte la oportunidad de defender. Hay excesos en esta ley de extinción de dominio que creo que deberían ser, aprovechando la circunstancia, materia de debate serio, de tal manera que se corrijan los excesos y se le pueda garantizar a la autoridad contar con una herramienta que le permita ponerle diente al patrimonio sucio de quien realmente está involucrado en minería ilegal, en tala ilegal, en corrupción, etcétera, ¿no? Narcotráfico, trata y otros crímenes gravísimos, pero siempre dentro del marco de una investigación que no permita que más adelante seamos denunciados todos como Estado peruano por haber cometido excesos en la aplicación de una ley que efectivamente es absolutamente excesiva, abusiva y yo diría que incluso hasta confiscatoria y usando un término coloquial, ladrona. Estoy de acuerdo contigo en lo referido a el uso que hizo Martín Vizcarra, que gobernó solo efectivamente, al uso que hizo del el Congreso y de todas las facultades que él tuvo mientras gobernaba. Y estoy de acuerdo contigo en que hay algunos excesos en esta ley de extinción de dominio. Pero creo también que demandar la nulidad, la inconstitucionalidad de toda la ley sería un exceso. En un país en donde el problema de la corrupción es el primero que preocupa y que afecta a todos los peruanos. La sensación de impunidad es enorme y también el defensor del pueblo y el Tribunal Constitucional deberían dar al pueblo peruano una señal de democracia, una señal de justicia. Mira, Rosa, ¿cómo es posible que una influencer que es la esposa del señor Luis Valdés, secretario general de Alianza para el Progreso del Partido de Acuña, una señora que solamente ha demostrado ganar entre 3.000 y 4.000 soles mensuales, haya comprado una casa valorizada en más de 3 millones de soles en La Molina, en una zona exclusiva de Lima? ¿De dónde ha sacado ese dinero? Y con las contradicciones en las que ella ha entrado y su esposo, yo creo que de por sí está demostrado el origen oscuro de ese dinero con el que han comprado esa casa. Primero ella dijo que era producto de su trabajo, él señaló que no había tenido nada que ver en la compra y finalmente ha terminado diciendo que él financió esa compra. ¿De dónde sale ese dinero? Lógicamente, él no es funcionario público y quizás por eso, de alguna manera, ha sido utilizado su cargo como secretario general de Alianza para el Progreso. Como secretario general de Alianza para el Progreso, obviamente, tiene incidencia, tiene influencia
en las decisiones de la bancada de Alianza para Mónica, el sí, Progreso. un minuto ahí. Él no es ahora funcionario público, pero ha No, sido ahora gobernador regional, ha sido exactamente. congresista y hasta hace poco asesor principal en la presidencia del Congreso de la República. Y Así también es que la presidencia de la Comisión de Educación. O sea, el señor, como tú no dices, solo educación, trabajó también en la presidencia del Congreso. Así que podrá decir, no soy funcionario público desde hace un mes, pero hasta antes de este tiempo ha sido mira, funcionario público todo el tiempo. y ahí Así que también tampoco, entonces, tampoco allí nos vengan a mentir, ¿no? exacto, allí también hay una contradicción, porque yo lo escuché en un programa de televisión diciendo que hace más de 10 años que no es funcionario público. Perdón, Pues el señor está mintiendo. En consecuencia, absolutamente. en consecuencia, yo creo que, por ejemplo, en ese caso, en donde la mentira es flagrante, ya debería actuar el Ministerio Público y el Poder Judicial para incautar esa casa mientras se realizan las investigaciones en el proceso principal. Porque lo que a mí me preocupa, Rosa, es la sensación de injusticia que tiene nuestra ciudadanía. Y esa sensación de injusticia es la que lleva a veces a las polarizaciones que tanto daño nos están haciendo. Y ojo, solamente para que no se me vaya el dato, ten en cuenta también que Pronavi, que es la que realizó la subasta en donde este señor y su esposa han comprado esa casa, Pronavi depende del Ministerio de Justicia. Y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, también fue candidato de Alianza para el Progreso. Entonces podríamos estar hablando de una organización criminal, tal vez liderada por el propio gobernador regional de La Libertad, que es el señor César Acuña. Las cosas están graves, involucran desde mi punto de vista a actuales altas autoridades. Entonces, por ejemplo, aquí, por qué no hay todavía una decisión firme como para que a los peruanos se les demuestre que en el Perú hay justicia y hay rechazo al origen extraño, a esas demostraciones de riqueza sin recursos que los justifiquen, sin recursos legales, objetivos, claros que los justifiquen? Efectivamente, Mónica, el tiempo nos ha quedado cortito, así que vamos a agradecer a la coordinadora republicana que hace posible este programa, nuestra productora Elizabeth Dúa, y también a quienes hacen posible la transmisión, a BES TV, a Mónica, si me sigues, BES TV, porque en realidad Conectados, conectados, el portal La la Abeja, y abeja. así es. Y Dios mediante, nos vemos el próximo sábado. Chao. Adiós, nos vemos.